Audiencia pública de fecha 9 de enero de 2026. 1. Expediente de elecciones generales 18.078. Apelación presentada por la organización política Partido Aprista Peruano contra la resolución 1086 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de José Humberto Munguía Sanier, candidato al Senado de la República en el marco de las elecciones generales 2026. Por el Partido Aprista Peruano concurre el abogado José Alejandro Pimentel Santibáñez. Adelante, doctor, 3 minutos para su informe. Muchas gracias, señores miembros del jurado, y muy buenas tardes. Como diría la icónica peruana Doris Gibson, y parafraseándola, un peruano nace donde le da la gana. Y es que así lo ha establecido el artículo 52 de la Constitución Política del Perú, en donde establece dos reglas o principios claves para determinar cuando una persona es peruana de nacimiento. La primera es la ius sanguinis y la segunda es la ius solis. ¿Qué cuestionamos en la resolución del Jurado Electoral Especial de Trujillo? Lo que cuestionamos es que ellos plantean que porque el señor José Murguía no habría puesto que nació en el territorio peruano, entonces no es peruano. En ese sentido, solamente está utilizando el criterio ius solis y no está observando el principio constitucional que la misma norma suprema establece, que es que existen dos criterios, y es que el señor José Murguía, como también lo ha acreditado en los anexos de este recurso de apelación, tiene un certificado del registro de peruanos nacidos en el extranjero por tener un padre peruano. No obstante, el Jurado Electoral Especial, en lugar de declarar la inadmisibilidad para la subsanación, lo que declaró fue directamente la improcedencia, lo cual no debería haber sucedido, ¿no? Ahora bien, tenemos que ver también que desde un punto de vista legal, ellos citan el artículo 112 de la LOE y el artículo 27 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas, en donde se habla de que tienes que ser peruano de nacimiento. Pero aquí hay principios claves para poder interpretar la norma, ¿no? El primer principio es el principio de jerarquía normativa. Tenemos que entender estas normas a partir de la Constitución. El segundo, de unidad constitucional. Si bien el artículo 31 de la Constitución habla de que los peruanos de nacimiento podemos postular y participar en la vida. No podemos dejar de ver el artículo 52 de la Constitución, que establece cuándo a alguien se le considera peruano de nacimiento en virtud de lo que ya establecimos. En segundo lugar, o por otro lado, también tenemos que ver que el señor José Murguía, además, en su hoja de vida, ha señalado que él ha sido 2 veces presidente o gobernador regional de La Libertad. Si nos guiamos por el artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales, Ley 27683, también podemos ver que existe como requisito el ser peruano de nacimiento. En ese sentido, ellos inobservan la hoja de vida y no la leen de manera completa, hermenéutica, y no valoran esta situación, mostrando de repente pues un desconocimiento de la misma normativa, ¿no? En ese sentido, lo que creemos es que porque tiene que primar el principio de la realidad, tiene que primar la Constitución y lo que establece, y entendiendo también que han existido pronunciamientos pasados sobre el mismo ciudadano en cuestión y su nacionalidad, permitiéndole participar en elecciones, incluso habiendo sido ganador, no tendríamos por qué haber declarado, o el Jurado Electoral Especial no tendría por qué haber declarado improcedente la solicitud de inscripción. En ese sentido, señores miembros del jurado, respetuosamente, se solicita que este recurso sea fundado. Muchas gracias, doctor Pimentel. Su tiempo se ha acabado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Adelante, señor Trujillo. Buenas tardes. Número 2, expediente 18.249. Apelación presentada por la organización política Unidad Nacional contra la resolución número 587 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Cámara de Diputados de la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Unidad Nacional concurre la abogada Lourdes Elmira Rosario Flores Nano. Buenas tardes, doctora. 3 minutos para su informe. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados del jurado electoral. Rogamos a ustedes que se sirvan anular la resolución que viene apelada del jurado especial de Huánuco. Con un criterio equivocado que debo hacer de conocimiento, ya he visto que ayer una causa en ese sentido, varios jurados han cometido, se ha confundido lo que es una alianza electoral con lo que es un partido político.
Lo que ocurre es que eso en otros jurados nos declararon inadmisible, lo explicamos y luego ha procedido a la inscripción. Pero en este caso Huánuco rechazó in limine la inscripción. Dice, el personero no pertenece a la alianza, sino al Partido Unidad y Paz, por supuesto. Los candidatos son de los partidos y no de la alianza, pero evidente. Es decir, se ha cumplido con todo el rigor de una alianza que en su día fue inscrita, consta inscrita en el ROP, tiene un personero que es el señor Aranda, que es el que firma los documentos, los candidatos corresponden a los partidos en los cupos que a su vez se definieron al interior de la alianza, se siguió todo el procedimiento y Huánuco no es la excepción. Ha sido seguido con todo rigor. Dos candidatos pertenecen al Partido Popular Cristiano, uno Unidad y Paz, una Peruanos Unidos. Y repito, obviamente no son militantes de Unidad y Paz, porque Unidad y Paz es una alianza que no tiene militantes. Repito que este es un lamentable error que varios jurados en provincias han cometido, pero en el caso de Huánuco fue un rechazo sin límites. Por esas consideraciones estimamos que hay un gravísimo error de apreciación. Unidad Nacional es una alianza inscrita en el registro de elecciones políticas que ha comparecido a través de su personero. Sus candidatos han seguido todo el rigor del proceso que corresponde, razón por la cual carece de sentido haber rechazado la inscripción de Huánuco. Pedimos que se anule esta resolución, se devuelva los actuados al jurado de Huánuco a los efectos que califique y siga el proceso como ya ha ocurrido en todo el Perú, señor presidente. Eso es lo que quería informar. Muchas gracias, doctora. Señor magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctora. Adelante, señor Muchas Trujillo. gracias, buenas tardes. Número 3, expediente 18.252. Apelación presentada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución 540 del Jurado Electoral Especial de Huaura, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a senadores de la República de la mencionada organización política para la circunscripción electoral de Lima Provincias en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política recurrente participa el abogado Carlos Adeval Zafra Flores. Adelante, doctor. 3 minutos para este informe. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar, quisiera hacer una solicitud. El día de hoy voy a tener 6 exposiciones, pero en la medida que hay conexión de pretensiones, no sé si pudiera hacer una acumulación para evitar estar repitiendo. Al existir una conexión de pretensiones, en las 6, no sé si pudieran darme solo un tiempo de 6 minutos para sustentar las 6 a la vez, porque estar sustentando 3 minutos. Doctor, el señor Trujillo, dé cuenta de las 6 causas y le damos 6 minutos al doctor Zafra. Bien, señor presidente. Es el número 3, el número 8, el número 16, el número 17, el número 24 y el número 25. De acuerdo. Dé cuenta, señor Trujillo. Bien, señor presidente. Número 8, expediente 18.325. Apelación presentada por Carlos Adeval Zafra Flores, personero de la organización política Juntos por el Perú, contra la resolución 2504 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Número 16, expediente 18.368. Apelación presentada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución 857 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Catherine Norma Palomino Casavilca, Héctor Guillén Valencia, Erlinda Betsabe, Almidón Romero y Esaú Requena Bosa, candidatos a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. Número 17, expediente 18.373. Apelación presentada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 7 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados de la referida organización política. Número 24. Expediente 18.372-2026. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 8 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que declaró improcedente por extemporánea la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República en el marco de las elecciones generales 2026. Número 25. Expediente número 18.374. Apelación presentada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 8 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República por la citada organización política en el marco de las elecciones generales 2026.
Por los expedientes mencionados participa el abogado Carlos Adeval Zafra Flores. Adelante, doctor Zafra, 6 minutos para sus informes. Lo escuchamos para los 6 procesos. Muy agradecidos. En primer lugar, acudimos a vuestra audiencia en señal de que requerimos de que estas resoluciones que nosotros estamos impugnando sean revocadas y se funde a favor las apelaciones en la medida que, en base a las facultades y atribuciones que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, puedan decidir en nuestro favor, porque se ha presentado una contingencia tecnológica que nos ha perjudicado en el proceso de inscripción de 31 listas de candidatos de nuestra organización política Juntos por el Perú. ¿No? En ese sentido, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es lo siguiente. El día 23 de diciembre, antes de la medianoche, nosotros hemos procedido a hacer el proceso de inscripción de listas de candidaturas. Llegada a la medianoche hemos seguido realizando todo el trámite, el registro a través de la plataforma Declara Más, pero a partir de la medianoche hasta aproximadamente las 5 de la mañana se presentaron serias contingencias dentro de la plataforma de Declara Más que impidieron registrarse todos estos procesos de conformación de listas y presentaciones ante los jurados electorales especiales, en la medida que dentro de la plataforma para hacer los registros se requería de las firmas de los documentos, y precisamente esta salvedad tecnológica fue la que no se podía producir. Desconocíamos los motivos. Hay informes del área tecnológica al respecto de que existieron sí fallas sobre este asunto, pero que nos retrasaron, o sea, nos han quitado desde la medianoche hasta las 5 de la mañana un largo trecho que nos hubiera permitido escribir la totalidad de nuestras listas. Después de las 5 de la mañana se nos brindó, tuvimos otra vez acceso a toda la tramitología de lo que es la plataforma Declara Más, y se prosiguió a registrar las listas que teníamos pendientes. Se logró registrar cerca de 26 listas, pero quedaron 31 listas todavía pendientes de registro. Es por eso que nosotros, ante la potestad que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en la medida que se ha presentado una contingencia tecnológica ajena a nuestra voluntad y ajena también a la voluntad de la institución, es que en base a esa potestad es lo que solicitamos, que se nos permita esta inscripción de estas 31 listas que se han quedado pendientes, otorgándonos ese periodo de tiempo que se nos ha quitado, en el que nosotros nos hemos sentido en perjuicio, ¿no? Estos detalles de este proceso de inscripción depende mucho de las firmas digitalizadas dentro de la plataforma Declara Más, en la medida de que para pasar de una etapa a otra etapa dentro del Declara Más se requería siempre de las firmas de cada documento. Es por eso que esta situación ha perjudicado y ha demorado también la imposibilidad de que de las 5 de la mañana hasta el mediodía del 24 pudiéramos poder completar la totalidad. Es por eso la importancia de nosotros de poder completar, y aquello que se nos ha perjudicado se nos pueda restituir y poder culminar con la inscripción de nuestras listas faltantes. Es un poco lo que nosotros queríamos poner en consideración al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para que eso nos dé fundada nuestras apelaciones y poderes nosotros participar democráticamente en esta fiesta democrática del proceso electoral general 2026. Muy agradecidos al Pleno. Muchas gracias, doctor Zafra. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta de los casos puestos? Si no, las causas quedan al voto. Muchas gracias, doctor Zafra. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente 18.269. Apelación presentada por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución número 2194-2025 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República por la circunscripción de Junín en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Salvemos al Perú no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 5, expediente 18.300.
Apelación interpuesta por el Partido del Buen Gobierno contra la resolución 576 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado para las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Partido del Buen Gobierno no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 6, expediente 18.311, apelación presentada por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución número 469 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a diputados en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Salvemos al Perú no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 7, expediente 18.313. Apelación interpuesta por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución número 470 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de candidatos a senadores de la República en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Salvemos al Perú no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. La número 8 ya ha sido acumulada, señor presidente, y vamos con la causa número 9. Expediente número 18.370. Apelación interpuesta por el partido político Alianza para el Progreso contra la resolución 822 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Gloria Nancy Arroyo Landeo y Andrés Víctor Segovia Loaiza, candidatos de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. Por el partido político Alianza para el Progreso participa el abogado Carlos Enrique Cabrera Alvarado, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. Buenas tardes, doctor. Antes que comience, por esta ocasión le voy a dejar pasar el hecho que no use corbata, teniendo la medalla, pero en la próxima vez no se le va a aceptar su participación. Advertido esto, lo dejamos para que emita su informe. 3 minutos. Sí, buenas tardes, señores magistrados. La causa venida en apelación justamente se debe a una interpretación errónea y un análisis mal empleado, incluso con algunos vicios de nulidad conforme lo establece no solo la normativa electoral, sino también la Ley General de Procedimientos Administrativos. La lista presentada sobre los candidatos a la Cámara de Diputados en Huancavelica obedecen a 4 miembros, a 4 personas que cumplen con los requisitos de listas. Estos, a su vez, como justamente se evidencia en los PPTs, la señora Gudeli en el número 3 y el señor Líder en el número 4, son candidatos titulares que han renunciado, son renunciantes. ¿Correcto? Siguiente, por favor, PPT. Los venidos o los llamados en un orden de prelación son los candidatos, obviamente respetando la paridad y alternancia, la señora Úrsula y el señor Juan. No obstante, a estos señores, dentro del plazo establecido en la normativa electoral, se ha exhortado y se les ha pedido mediante documento del órgano electoral nacional, que es la DINAE, la invitación para que puedan reemplazar a estos titulares. Se le mandó documento, se le dejó con una esquela de notificación en sus domicilios, y estos a su vez no se acercaron a firmar los documentos como son la declaración jurada de consentimiento y también sus respectivas hojas de vidas suscritas. Transcurrido el plazo, procedimos a notificar a los otros 2 secretarios para que puedan reemplazarlo. Bien, en ese sentido se ha adjuntado tanto en la inadmisibilidad inicial emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, y estos a su vez indican que los documentos presentados no resultan idóneos. Bien, yo cito el artículo 63.3 de nuestro reglamento electoral, al igual como la resolución 163-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, en su artículo 14, que establece los reemplazos por una eventual situación. Entendamos que no solo se reemplazan a las personas que fallecen, o que no quieren participar, o que ocurre cualquier evento. Por lo tanto, nuestro reglamento establece que la DINAE, siendo el máximo órgano electoral, que incluso también se adjunta un acta en donde se da cuenta de todo este procedimiento con fechas ciertas y con fechas dentro del plazo que establece el procedimiento, se ha cumplido con todos esos estándares, se ha cumplido
con todo el procedimiento, tanto el reglamento del jurado como nuestro reglamento interno y nuestro propio estatuto. No obstante, el jurado electoral especial de Huancavelica indica que no son documentos idóneos para un eventual reemplazo. Entonces, pido al jurado supremo que por favor funde nuestra apelación. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 10. Expediente 18.055-2026. Apelación interpuesta por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú contra la resolución número 2167 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso de la República en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú ha solicitado usar la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo. La causa queda al voto. Adelante. Número 11, expediente 18.141-2026. Apelación presentada por la organización política Fuerza y Libertad contra la resolución número 583 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Senado de la República en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política apelante participa el abogado Sergio Óscar Collazo Román. De acuerdo, señor Trujillo. Adelante, doctor. 3 minutos para este informe. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este honorable tribunal. Venimos ante usted a apelar la resolución 586-2025 JE del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la lista de senadores a la circunscripción de Huánuco. Señor presidente, hemos escuchado en la posición 2 a un abogado cuestionar el hecho de que se haya confundido a una alianza política o un partido político. El caso de nosotros es el mismo. Resulta que somos una alianza denominada Fuerza y Libertad. Y el Jurado Electoral Especial de Huánuco confunde y nos dice que somos un partido político. Y por lo tanto, al 12 de julio no tenemos inscripción vigente. Y como consecuencia, nos declara improcedente de la lista de manera liminar. Siendo que ya el día de ayer expuse un caso de manera amplia respecto a los mismos hechos en el jurado electoral de Huaura, y hoy día ustedes, el Pleno, ha resuelto declarar nula esa resolución en el expediente 18-107-2026 del jurado electoral especial de Huaura. Solicito en los mismos términos se declare nula la presente resolución, la 586-2025 del jurado electoral especial de Huánuco, que revoque esta resolución y reformándola, la declare nula en todos sus extremos y que retorne al jurado electoral especial a fin que pueda ser calificada. Señor presidente, estoy para cualquier otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Si no, la causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 12, expediente 18.188-2026. Apelación presentada por la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, contra la resolución número 436 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Óscar Alejandro Reina Garrido, candidato a senador por la circunscripción electoral de Ucayali. La organización política Avanza País, Partido de Integración Social, no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. La causa queda al voto. Prosigamos. Número 13, expediente 18.265. Apelación presentada por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución 2195 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Salvemos al Perú no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. La causa queda al voto. Prosigamos. Número 14, expediente 18.301-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político de Integridad Democrática contra la resolución número 570 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Senado de la República. La organización política Partido Político de Integridad Democrática no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. La causa queda al voto. Adelante. Número 15, expediente 18.304-2026. Apelación presentada por la organización política
Partido Político de Integridad Democrática, contra la resolución 571 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Partido Político de Integridad Democrática no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. La causa queda al voto. Adelante. Las causas en orden 16 y 17 han sido acumulados y ya se expuso. Vamos a llamar la causa número 18. Expediente 18.426. 18.426. Apelación presentada por la organización política Fuerza y Libertad contra la resolución número 14/2025 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de candidatos a la Cámara de Senadores de la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Fuerza y Libertad concurre el abogado Sergio Óscar Collazos Román. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este honorable tribunal. En el presente causa, nosotros apelamos a la resolución 14/2025 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo. El Jurado Electoral Especial de Chiclayo admite a trámite y nos observa la inscripción, diciendo dos cosas puntuales. Primero, que nuestro candidato, Leoncio Ortigas Contreras, al Senado, debe tener su licencia para poder para poder postular, su cargo de ingreso de licencia. Bueno, respondemos nosotros diciéndole que por un error material habíamos consignado en su declaración jurada de hoja de vida que él había trabajado en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INAVIF el 2025. Sin embargo, en la contestación le decimos de que había sido un error material porque él solo trabajó hasta el 2023. El Jurado Electoral Especial nos declara improcedente diciendo de que esa contestación no ha sido probada con ningún documento y por lo tanto debe rechazarse liminarmente. Bien, nosotros entendemos que la declaración jurada tiene el principio de veracidad y si admitimos que hemos cometido un error material numérico al momento de consignar, el Jurado Electoral Especial debió entenderlo así y en una fiscalización posterior, en todo caso, pudo habernos excluido. Lo real y cierto que hemos apelado y hemos adjuntado el certificado único laboral que establece liminarmente que el señor trabajó en esa institución hasta 2023 y a la fecha no trabaja en ninguna institución pública. Con lo cual, consideramos que subsanamos el error incurrido en ese momento. Respecto al candidato Leoncio Ortigas Contreras, respecto a la candidata Edith del Pilar Paredes del Castillo, ambos a la Cámara de Senadores, involuntariamente, luego de haber adjuntado en nuestro cargo de fecha 29 de diciembre, no logramos completar el PDF y no subimos su declaración jurada de consentimiento con la fecha 29 de diciembre, pero sí la consignamos en el escrito, la consignamos y no logramos subirlo en ese momento. El Jurado Electoral Especial considera que no hemos cumplido, pero en la verdad material es que nuestra contestación del día 29 sí lo consignamos en los anexos, pero valga la verdad nos olvidamos de adjuntarlo. Lo que vemos aquí, señores miembros de este colegiado. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 19. Expediente 18.184. Apelación presentada por la organización política Partido de los Trabajadores y Empleadores PTE Perú contra la resolución número 547 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Senado de la República. La organización política Partido de los Trabajadores y Empleadores PTE Perú ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo. La causa queda al voto. Adelante. 20. Expediente 18.207/2026.
Apelación interpuesta por la organización política Partido Cívico Obras contra los alcances de la resolución número 574/2025 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Partido Cívico Obras ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Expediente número 18.250. Apelación interpuesta por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución número 584 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República en el proceso de elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Salvemos al Perú no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 22, expediente 18.297. Apelación interpuesta por la organización política Partido Sí Creo contra la resolución número 559 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados por la circunscripción electoral de Lima Provincias en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Partido Sí Creo concurre el abogado Guillermo Enrique Martín Díaz Palacios. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente y señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Apelando al estricto respeto que viene desarrollando el Jurado Nacional de Elecciones en estas elecciones generales 2026, solicitamos que se declare fundado el presente recurso de apelación o en cuyo caso se declare nulo, toda vez que el Jurado Electoral Especial habría incurrido en una ineficiente y exhaustiva análisis de los hechos que dieron lugar al presente recurso impugnativo. Pues bien, como tiene conocimiento el Pleno del Jurado, las candidaturas para diputados Lima Provincia concurren para 4 candidatos. Ocurre de que se inscribió como número 3 y número 4 a los ciudadanos Pedro Hernán Cotrina Miranda y Marta Milagros del Socorro Atoche. A pesar de que antes del 23 de diciembre, que fue la fecha límite de inscripción de candidaturas, la organización política Sí Creo recurrió vía comunicación infructuosa que consta en el expediente a comunicarse con dichas personas. Sin embargo, fue en vano que dio lugar finalmente a que se inscribieran a los ciudadanos Luis Martín Salcedo Lescano y Areli Gabriela Freire Parzapera. El Jurado Electoral Especial ha realizado una equivocación, señor presidente y señores magistrados, porque ha creído de que los reemplazos de los ciudadanos antes citados se suscitaba una especie de designación directa, que no es designación directa, sino ellos han ingresado como suplentes de los 2 ciudadanos que prácticamente de manera súbita e intempestiva abandonaron su candidatura a pesar que fueron elegidos en las elecciones primarias. Los 2 ciudadanos reemplazantes, señor presidente, también han participado en las elecciones primarias, pero corresponden a las jurisdicciones de La Libertad y el siguiente ciudadano de Piura. El artículo 36, numeral punto 3, establece claramente, si se declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes permanecen en sus posiciones de origen. Además, señor presidente y señores magistrados, no nos encontramos incursos en las causales de improcedencia, también previstas en el numeral 36.4 del propio reglamento aprobado por la resolución 164. Es decir, los 2 ciudadanos que se han presentado como suplentes para cumplir con el requisito han participado en las elecciones primarias. Es más, el estatuto del partido y los lineamientos no impiden que efectivamente se pueda llevar a cabo dicha suplencia en el momento oportuno, tal como se ha cumplido dentro del cronograma electoral. Es decir, la fórmula ha sido presentada completa, no se incurrió en el cumplimiento de la paridad de género, se ha seguido el cumplimiento de la participación de las elecciones primarias y además cada candidato cumple con los requisitos de ley. Por estas puntuales consideraciones, señor presidente y señores magistrados, Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto, doctor. Buenas tardes. Adelante, señor Trujillo. Número 23, expediente 18.306/2026. Apelación presentada por la organización política Podemos Perú contra la resolución 580
del Jurado Electoral Especial de Huaura, en el extremo que declaró improcedente la candidatura al Senado de la República de Juan José Prado Tapia en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Podemos Perú participa el abogado Joel Chauca Méndez. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Señor magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, buenas tardes. Comparezco ante ustedes para solicitar que una candidatura no sea excluida de una calificación defectuosa cuando existe prueba objetiva de su cumplimiento. En este caso, la candidatura del ciudadano Juan José Prado Tapia. Señor magistrado, se ha declarado improcedente bajo el argumento de una subsanación extemporánea. Sin embargo, esta conclusión parte de un error previo, afirmar que no se presentó oportunamente la solicitud de licencia sin goce de haber. Los hechos son claros, señores magistrados. La solicitud sí fue presentada el 21 de diciembre de 2025, un día domingo, a través de la mesa parte virtual, canal único disponible, como consta el cargo electrónico, con fecha y hora y estado presentado que obra en autos, que fue a su vez adjuntado a la solicitud de inscripción en el sistema de Clara el 22 de diciembre. Señores magistrados, el documento no fue valorado correctamente por el Jurado Electoral Especial, y esa omisión es que origina todo el problema. Se debe hacer presente que el cargo fue presentado tal como está, solo con siglas, porque es lo que arroja el sistema de mesa experta virtual de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. En consecuencia, si dicho cargo no consigna expresamente el nombre de la entidad, no es responsabilidad del candidato, resulta plenamente verificable bajo el principio de la presunción de veracidad máxima si cuando el documento consta con número real. No fue inventado ese número, puede ser verificable por la autoridad electoral la veracidad de la información adjunto en autos. Señor magistrado, el candidato nunca se expondría jamás a una eventual denuncia penal por presentación de información falsa. Por el contrario, su actuación se encuentra en el marco del principio de control posterior que faculta a la administración a verificar la autenticidad del documento presentado, garantizando la transparencia y la legalidad del proceso. No estamos ante una falta del candidato, señor magistrado, estamos a una falta de valorización probatoria, y esa falta de valorización probatoria tiene relevancia constitucional. El artículo 31 de la Constitución protege la participación política. El artículo 139, inciso 5 de la Constitución, exige la motivación suficiente de las resoluciones. Cuando se desconoce una prueba válida, se vulnera el debido proceso. Se restringe injustamente el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Señor magistrado, este Supremo Tribunal ya ha sido claro en la resolución 0969-2022, Jurado Nacional de Elecciones, cuando ha expresado en una resolución, cuando la resolución se sustenta en una calificación defectuosa, corresponde anularla y ordenar una nueva evaluación integral. Señores magistrados, nadie se expone deliberadamente a sanciones administrativas, electorales o penales presentando información falsa. Por eso, en materia electoral debe primar el principio de presunción de veracidad, más aún cuando existe el respaldo documental conforme consta en autos y es fácilmente verificable. Hoy no pedimos ningún privilegio, señores magistrados. Muchas gracias, doctor Chauca. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Señor presidente, debo informarle que las causas número 24 y 25 ya han sido informadas acumuladamente. En tanto, no hay más expedientes programados para vista, señor. Perfecto, señor Trujillo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a los señores magistrados y a los abogados asistentes. Nos reunimos en unos minutos a sesión privada. Buenas tardes. Luego. Buenas tardes.